vamos a ir, creo, ¿dónde va a caer la taba, no? Creo que se va a ir resolviendo también con las elecciones, como decía Agus, en Brasil, ¿no? Que también son este año, son muy importantes. Lula candidato, Lula con un proceso de salud también delicado y demás. Y se viene el balotaje también ya de Perú, ¿cierto? ¿Este domingo? Claro. No, el otro. El otro. El domingo Sí. 7 de julio. Sí, Falta que poquito también eso puede marcar de ahí algo distinto, ¿no? En el Perú. Volviendo un poco al tema Colombia y el tema de quiénes son los otros dos candidatos aparte de Iván Cepeda, tanto Abelardo como Paloma, que son de la derecha, sin embargo tienen algunas diferencias, ¿no? No sé si al momento de ir todos en contra de Iván Cepeda van a consolidar esas diferencias o no, van a poder aglutinar más allá de esas diferencias o qué van a hacer, ¿no? Bueno, en un momento al comienzo de la campaña, Abelardo Despriella y Paloma Valencia estaban, o sea, había una diferencia, pero no era tanto como ahora que está más polarizada según las encuestas. El que es muy popular es el candidato a vicepresidente de Paloma Valencia, Oviedo, que está teniendo confrontaciones fuertes con Despriella, viste que por ahí tiene algunos tonos medio homofóbicos y él, el candidato a vice de Paloma, es homosexual, entonces como que se empezaron a pegar desde ahí también y dijo que ya no va a apoyar, o sea, el vice que tiene un sector fuerte dentro del partido de Paloma Valencia no va a apoyar a Despriella. Y claro, supuestamente va a influir para que el partido entero no lo apoye y mantener como un rol neutral. Son momentos delicados, ¿no? En la política de esos países que hay que estar atentos. Bueno, hablando de vicepresidente, la candidata a vice de Cepeda es Aida Quilcue, que es una lideresa indígena que también tiene mucho apoyo, así que creo que el sector de las mujeres indígenas va a apoyar ampliamente a Cepeda, digamos, y es una compañera de fórmula que tiene como mucha fuerza también. En el ámbito ambiental se dice que Cepeda es la green flag, o sea, la bandera verde. ¿Vieron como cuando uno le dice a alguien que es una red flag, le dicen a él green flag? Bueno, nos están haciendo señas de que nuestra invitada de Colombia, Dana Pirateque, quien es abogada, es una analista también de la política internacional, ya está en línea para hablar con nosotros de todo lo que estábamos conversando en esta previa. ¿Estás al aire, Dana? Sí, señora, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a este importante programa. Bueno, gracias a ti, gracias a vos por poder conversar con nosotros desde acá, desde la provincia de Misiones, de la República Argentina. Y queremos en realidad que vos seas la que hable, la que nos cuentes cómo ves esta previa a las elecciones, ya lo decíamos recién, muy pero muy importantes para toda la región. Bueno, sí, en efecto estamos en un proceso electoral en Colombia muy importante. Las elecciones son este domingo 31 de mayo. Hay tres candidatos que creemos que son los más opcionados según las encuestas, que sería Iván Cepeda por el progresismo, Paloma Valencia por la derecha y el uribismo, y Abelardo de las Prella, que también representa el uribismo y el progresismo. Se ha venido realizando pues todo un proceso de comunicaciones y estrategias en donde consideramos y esperamos que ganemos el domingo en primera vuelta con Iván Cepeda. No obstante, eso no significa que actualmente pues no estén tratando las encuestas y las redes sociales de inflar al candidato Abelardo de las Prella. Pero yo creo que es importante contarle a Latinoamérica y a la provincia de Misiones quién es cada persona. Y por ejemplo, el candidato Abelardo de las Prella es una persona que de profesión es abogado, pero él ha sido abogado de personas, por ejemplo, relacionadas con la parapolítica y el paramilitarismo en Colombia. Él se ha encargado de defender personas que tienen casos virales, por ejemplo, para representarlos y con base en eso hacer una fortuna millonaria que actualmente le alcanza pues para
según él, seguir representando el país. Él lo que quiere, y lo dijo hoy, su esposa, lo manifestó hoy en una entrevista, que ellos lo que quieren, si pierden, se van de Colombia porque ellos ya tienen todas las comodidades, ellos ya tienen recursos y ya tienen plata. Es decir, ellos están viendo estas elecciones presidenciales como una empresa y como una finca donde pueden llegar a Colombia a simplemente decir, hay plata o no hay plata, me sirve o no me sirve y me voy. Abelardo de las Priellas se ha caracterizado por hacer shows mediáticos parecidos a los que ha hecho Javier Milei, con cantantes, conciertos, bueno, ese tipo de cosas, y obviamente a manifestar que en temas de seguridad él va a ser un Bukele colombiano. Ese es uno de los candidatos. La candidata Paloma Valencia, ella misma se ha declarado ella misma ha declarado que Uribe es su papá, y ella representa al Centro Democrático. De lo mismo, pues ella viene de un partido de ultraderecha que le ha hecho bastante daño a la agenda de derechos laborales, derechos sociales, a la agenda de género del país. Históricamente ellos han gobernado es para ellos, para sus privilegios, y han gobernado también a favor del narcotráfico, porque eso hay que decirlo. Y viene el candidato Iván Cepeda con su vicepresidenta o su fórmula vicepresidencial, que es Aida Quilcue. Ambos vienen representando el progresismo. La idea es la continuidad del proyecto de país que se viene realizando actualmente a través de una agenda social, una agenda de derechos laborales, una agenda transformadora, una agenda de jurisdicción agraria. Pues básicamente han sido incomodísimos para la élite colombiana, sobre todo Aida Quilcue, porque ella es una mujer indígena, una mujer que viene del territorio del suroriente colombiano. Ella viene del Cauca, que ha sido una de los lugares más afectados en Colombia por la violencia, teniendo en cuenta que es una zona limítrofe con Ecuador y una zona de alta actividad donde pues históricamente obligaron a la gente de allí a cultivar coca para producirla y que la consuman afuera. Entonces digamos que ella ha sido la más incómoda. Realmente Iván Cepeda va ganando en las encuestas que tenemos, pero no solamente en las encuestas. Iván Cepeda también va ganando en las plazas públicas del país, donde ha logrado convocar históricamente millones de colombianos, donde lo apoyan en las plazas públicas de las diferentes ciudades capitales de Colombia, como lo evidenciamos en sus cierres de campaña en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, que son una de las ciudades principales del país. Y pues realmente a esas plazas no le cabía una sola persona más, estaban completamente llenas. Y además, pues creo que es una agenda que representa un proyecto político de país, ¿sí? Realmente las otras agendas o los diferentes planes de gobierno no representan ningún proyecto político de país, sino intereses netamente personales y netamente empresariales. Entonces, más o menos eso es como un mapeo de lo que yo podría indicarles. Hoy incluso Iván Cepeda acaba de dar a luz una de sus propuestas más importantes, que es tipificar el delito de corrupción, uno de los delitos que en Colombia pues ha sido supremamente complicada esta situación de corrupción. Entonces pues obviamente sí es una muy buena propuesta. Entonces pues bueno, ese es como un panorama que puedo hacer a grandes rasgos de manera rápida de más o menos quiénes son y quién va punteando en las encuestas, que actualmente sería Iván Cepeda Castro. Dana, buenas noches. Magalí te saluda. Clarísimo tu aporte. Mi pregunta va más para hacer como un análisis más profundo. Para nosotros en Argentina es muy difícil dimensionar, digamos, el contexto colombiano, porque sabemos que es un contexto que ha atravesado por mucha violencia política a lo largo de los años, y había leído el otro día que decían que Colombia está atravesando un momento de mucha madurez democrática, como no se había visto antes. ¿Vos qué tenés para aportar? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cuál es el contexto en el que se está por dar estas elecciones, digamos? Bueno, yo creo que, bueno, gracias por la pregunta, pero considero que... Bueno, el tema de madurez democrática, realmente es que Colombia sí tuvo unos episodios donde simplemente un candidato progresista, que incluso lo vivió el papá de Iván Cepeda, cuando decidía tomar la decisión de lanzarse a la presidencia de la República, era asesinado.
Colombia es históricamente donde más han habido candidatos presidenciales progresistas asesinados. Entonces, pues que actualmente por lo menos no se estén asesinando los candidatos, de pronto es un gran paso, pero eso no significa que no sea una campaña violenta. Hemos visto cómo se ha incrementado la violencia precisamente en las zonas fronterizas del país, esto es en la frontera con Ecuador y con Venezuela, donde justamente en campaña empezaron a haber cilindros bomba, empezaron a haber situaciones que sabemos que presuntamente vienen ordenadas desde Estados Unidos y a través de Ecuador, que pues es un gobierno no es progresista, pues han venido también estas formas de crear pánico en los connacionales y querer de pronto votar por un proyecto que venda seguridad democrática. Pero pues digamos que para comparado en otras épocas donde en el país donde en efecto simplemente asesinaban pues los candidatos presidenciales, pues por lo menos sí se puede entrar en una discusión y en un debate presidencial. Buenas noches, Dana. Jerónimo Jiménez te saluda. Buenas noches. Un gusto. Bueno, lo que estaba viendo cómo llegaba el candidato de Petro, Iván Cepeda, estuve viendo de que bajó el desempleo en Colombia, bajó la pobreza, pero a la vez subió un poco la inseguridad. No tanto, pero sí la tasa de homicidios se elevó un poco, y también estaba pensando en qué impacto está teniendo esto de venderse como el Bukele colombiano de parte de la Espriella, ¿no? Sí, bueno, gracias por la pregunta, muy buenas noches para ti también. Sí tiene un impacto en algunas clases sociales del país, donde básicamente se ve la seguridad como algo que tenga que erradicarse a través de las cárceles y a través de la cadena perpetua y a través de acabar con la vida de los delincuentes. En ese orden sí es un discurso que ha calado en algunos sectores del país. La inseguridad aumenta, pero básicamente vemos como los alcaldes de las diferentes capitales del país, Bogotá, Cali, Medellín, están haciendo también una estrategia de inseguridad en contra de la campaña. Esto es, extrañamente en Bogotá todos los días hay hurtos, homicidios, feminicidios, un montón de situaciones, y el alcalde lo único que hace, en el caso de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, lo único que hace es culpar al gobierno nacional por no tomar medidas en el asunto, cuando pues él es el alcalde del distrito capital de Bogotá y debería tomar cartas en el asunto respecto de los temas de seguridad, respecto de los temas, él es el jefe de la policía metropolitana, de la policía nacional, entonces él podría también, por ejemplo, controlar estas situaciones de inseguridad. Entonces vemos que extrañamente, justo en campaña electoral, no hacen absolutamente nada, pero le indican la culpa al gobierno nacional. Entonces eso sí nos hace pensar que posiblemente hay una intencionalidad de que haya una sensación de inseguridad en el país. Dana, ya como para ir terminando y agradeciéndote, ¿hay alguna posibilidad o manifestación de posible fraude para el domingo? Sí, creeríamos que sí, digamos que igual esto históricamente ha ocurrido. Nosotros todavía tenemos un sistema electoral que no es actualizado, nosotros tenemos un sistema electoral manual, donde los formularios finales que se denominan E14, el formulario final puede ser alterado manualmente. Entonces tú puedes colocar un 0 y resulta que le repisan un 8, le repisan un 5, le repisan al 6 un 8, y eso ya ha ocurrido. Y pues obviamente la élite que maneja esto, que es una empresa que es Thomas Gregg & Son, es una multinacional que se ha encargado de manejar el sistema electoral colombiano. Entonces sí creemos que pueda que haya injerencia. Vimos como últimamente, hace aproximadamente 2 meses, hubo una reunión entre Uribe y entre el presidente Daniel Noboa de Ecuador. Entonces son situaciones que obviamente sí nos pueden alertar de un posible fraude electoral. No sé, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? A mí me gustaría pasar un poco algo a lo ambiental. Te saludo, ¿cómo estás, Dana? Te habla Magali también, la otra maga del programa. Bueno, Somos dos. En Colombia seríamos Magali. Totalmente. Magali, sí.
Dana, te hago una pregunta. Estuve viendo y viendo también algunos influencers colombianos que estuvieron hablando un poco de la plataforma política respecto a lo ambiental. Comentaban que Petro tuvo varias políticas ambientales dentro de su gobierno y Iván Cepeda se posiciona como uno de los candidatos que más tiene políticas ambientales. Te quería preguntar si eso influye dentro de las votaciones o si no es algo que le importe tanto al electorado colombiano. Gracias por tu pregunta. Sí, es muy importante porque básicamente los candidatos Paloma Valencia y Abelardo dentro de su agenda tienen el fracking como una agenda de gobierno, una agenda estatal, y realmente ahorita Colombia se ha posicionado como uno de los países en América Latina y el Caribe que ha tenido una agenda de transición energética, de pasar de los combustibles fósiles y de la extracción, del extractivismo, a energías limpias. Este es el mismo programa de gobierno de Iván Cepeda. Entonces digamos que sí hay un ápice o un fragmento ambiental bastante fuerte y decisivo, donde ellos, por ejemplo, Abelardo, más de una vez ha dicho que se necesita fracking, que se siga extrayendo todo, que la idea es darle la bienvenida a más multinacionales estadounidenses y de otros países para que sigan extrayendo nuestros recursos naturales, y pues sabemos que el fracking es una de las formas más cuestionables para extraer petróleo y minerales, y que pues sabemos que es demasiado lesiva para el país. Petro nunca optó por el fracking, sino todo lo contrario, por la eliminación de combustibles fósiles y la energía producida a través de la extracción, y eso es lo que también va a continuar Iván Cepeda. Buenísimo, Dana. Tenemos una pregunta en los comentarios de YouTube que dice cuál es la postura de las disidencias de la FARC y los helenos en las elecciones. Bueno, básicamente ha sido muy complicado este tema, porque incluso pues hace poco salió Uribe prácticamente que pidiéndole votos a las FARC y a las disidencias, o sea, como el mismo Uribe le está pidiendo votos a la guerrilla. Hay un tema, y es que, por ejemplo, el ELN no en ningún momento aceptó sentarse en las mesas de negociación de paz en el gobierno Petro. ¿Por qué? Pues porque también hay grupos armados al margen de la ley que pues también tienen negocios presuntos con el narcotráfico. No estoy diciendo cuáles son, pero hay algunos que sí tienen intereses allí, y por eso no permitieron sentarse en las mesas de acuerdo de paz. De manera que pues me imagino que habrá un sector que estará también con la derecha, y otro sector que también estará con el progresismo, porque pues también son actores políticos que tienen sus propias determinaciones. Lo cierto es que el discurso y la narrativa que se está utilizando en Colombia es que Iván Cepeda es el candidato de las FARC, afirmación que es completamente falsa, teniendo en cuenta que Iván Cepeda fue únicamente un facilitador en los diálogos de La Habana, donde él dijo que también había que condenar a los grupos al margen de la ley, venga de donde venga, del daño que hayan hecho en Colombia. Muchísimas gracias, Dana, muy claro todo. Bueno, chicas, nada que agregar, ¿no? Fue muy completo el análisis de Dana. Bueno, te agradecemos muchísimo desde acá, te esperamos en algún momento. Éxitos del domingo, ojalá le vaya súper bien. Y bueno, y si llega a haber balotaje, poder contactarte de nuevo. Espero que evitemos el balotaje. Bueno, claro que sí. Muchas gracias y saludo a todos por ahí, un gran abrazo. Chao. A ustedes, gracias.